¿Qué tal, amigos? Celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario y leemos la lectura de San Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11, donde el evangelista nos narra la llamada de los primeros discípulos, Pedro, Santiago y Juan. En medio del gentío que se agolpa en torno a Jesús junto al mar, este le pide a Pedro que aleje un poco la barca para predicarles desde allí. Y es el escenario donde va a ser la llamada de estos tres apóstoles. Jesús, que no era un hombre de mar, sino más bien de montaña, extrañamente le hace un mandato a Pedro, cuando le dice que reme mar adentro y eche las redes para pescar. Pues precisamente Pedro le explica a Jesús que han pasado toda la noche y no han podido pescar nada. Y sabían que a esta hora que Jesús les estaba mandando, mucho menos pescarían algo. Sin embargo, resalta la obediencia de Pedro, que hace caso al maestro, y con esas palabras tan certeras que le dirige a Jesús, diciéndole: no hemos pescado nada, pero fiados, fundamentados en tu palabra, echaré las redes, decide hacer lo que le pide el maestro y ve los resultados. El resultado es que sacan una cantidad de peces tal que casi se hunden las barcas. Ante este hecho sobrenatural y milagroso, Pedro se postra a los pies de Jesús y hace lo que podríamos llamar un yo pecador o un yo confieso, porque se reconoce pecador delante del Señor y le pide que se aleje de él. Pero esta actitud de Pedro nace del santo temor que produce la presencia divina en un ser humano. Así como nos narra también la primera lectura de hoy, que el profeta Isaías se siente un hombre de labios indignos y el Señor le purifica, quemando sus labios para hacerlo digno del mensaje que va a llevar de ahí en adelante. Ante la sorpresa de Pedro, Santiago y Juan, que eran compañeros o socios de trabajo, el Señor les dará la gran noticia en la persona de Pedro, cuando le dice que de ahora en adelante será pescador de hombres. Y el evangelista Lucas cierra este episodio señalando que estos tres hombres, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Evidentemente, esta historia es una enseñanza permanente para cada uno de los cristianos y para la iglesia. La primera enseñanza es que dentro de la vida de fe, siempre y cada uno de nosotros estamos llamados por Dios para estar con Él y para que Él nos dé una misión. Lo primero es encontrarnos con Él. Jesús nos llama para que disfrutemos de su presencia y estando con Él nos santifiquemos, nos vayamos conformando a su persona y a sus actitudes. Una segunda enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy y la primera lectura es que el Señor no llama solamente a personas santas, sino que llama a personas de carne y hueso y las capacita, las purifica para que vivan en su presencia y para otorgarles una misión en su nombre. También nos enseña el Evangelio de hoy que no debemos dejarnos guiar solamente por nuestros criterios humanos. Es una invitación para nosotros a no desanimarnos en los obstáculos que encontramos en nuestra vida de fe, sino por el contrario, fundamentados en la palabra de Jesús, seguir siempre adelante porque el fruto realmente lo da la obediencia a la palabra de Dios. Nos enseña el Señor que ante su presencia nosotros siempre somos indignos. Por eso Pedro se postró a los pies de Jesús diciéndole que era un pecador. Estamos invitados siempre a reconocer nuestros pecados y nuestra pequeñez delante de Dios, y Él siempre nos levanta y nos anima a seguir adelante. El Señor nos invita y nos capacita para ser pescadores de hombres. Como dice el apóstol San Pablo, ay de mí si no evangelizo, con lo cual debemos entender que no es opcional, sino es obligación del cristiano el predicar la palabra de Dios en todo momento. Sobre todo se nos invita a adaptarnos al lenguaje de cada época y a la mentalidad de cada momento de la historia. Hoy que la cultura ha cambiado tanto y que la tecnología ha cambiado tanto la mentalidad de la gente más joven, debemos también buscar los medios para acercarnos a ellos y predicarles el Evangelio. Afianzándonos en la palabra de Dios, podemos estar seguros que escucharán el mensaje y tendrán la oportunidad de acercarse al Señor para encontrar en Él su salvación. Amigos, como siempre un gusto compartir la palabra con ustedes. Pido al Señor que les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.